Arrepentimiento. Somos llamados a ser luz del mundo. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colonia que no puede esconderse. En el 16 nos dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es necesario que Jesús brille a través de nosotros para que el mundo pueda ver su reflejo. Para que nuestros hogares alumbren delante de los demás con gran luz, no deben haber pecados ocultos en nuestras vidas. Si hay pecado, oscuridad, es como poner nuestra luz debajo de una vasija. Mateo 5:15. El pecado se opone a nuestra relación con Dios. Romanos 6:11. Recuerden que Jesús redimió nuestros matrimonios para que disfrutáramos de lo que Adán y Eva tenían en su relación. Nosotros no tenemos por qué vivir con los patrones del hombre pecador. Debemos ser luz. Debemos de ser la luz del mundo. Mateo 5:15 y 16 en ellos nos invita a que seamos esa luz del mundo. Jesús debe brillar a través de nosotros para que el mundo pueda verlo a Él. Nosotros somos ese reflejo del amor de Dios. Somos la luz del mundo. Mateo 15 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Para que la luz de Dios brille con intensidad, debemos arrepentirnos de todo el pecado de nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Primera de Juan 9. El arrepentimiento rompe el ciclo de los patrones pecaminosos. Arrepiéntanse de cualquier pecado que cometen regularmente. Esto abarca cualquier pecado oculto que nadie conoce y también áreas de su vida donde no se pueden obtener victoria. Marcos 4:22. Por medio de la gracia de Dios podemos superar las áreas débiles de nuestras vidas. Marcos 4:22 nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Okay? Nada escapa de la voluntad de nuestro Padre. Arrepiéntanse de todos los pecados del mundo que hayan justificado o que hayan decidido ignorar. Por lo general se tratan de áreas muy delicadas que tememos que alguien pueda descubrir. Dios no va a arrancar milagrosamente el pecado de nuestras vidas, pero al someternos a Él, nos va a dar la fuerza para resistir al enemigo. Santiago 4:7 nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Arrepiéntanse de todo aquello que Dios les haya revelado en las últimas semanas. Si justificamos nuestro pecado, este seguirá atándonos. Dios quiere que seamos completamente libres en todas las áreas de nuestra vida. Gálatas 5:1. Si les ha revelado aspectos a cambiar durante las últimas semanas, dejen que Él les ayude a tratar con ellos. El siguiente paso para ser completamente libres es exponer cualquier pecado oculto que hubiera entre los cónyuges. Santiago 5:16. Si ocultamos algún pecado a nuestro cónyuge, no podemos estar desnudos y sin vergüenza delante de él o de ella. El pecado afecta a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia y al cuerpo de Cristo. Quizá no requieran desvelar el pecado por miedo a lastimarse, por miedo a lastimar a su cónyuge, pero en realidad él o ella ya fue herido cuando se cometió el pecado. Todas las acciones de uno de los esposos, sin excepción, afecta al otro. Somos uno. Ya no existe el pecado privado. Es imperativo que todo pecado entre cónyuges sea confesado y perdonado. Ahora bien,
No descarguen su confesión a su cónyuge así de golpe. Oren para que Dios les revele el momento propicio. Oren para que el corazón de su cónyuge esté preparado para recibir la confesión. Sean guiados por el Espíritu Santo. Él les indicará el mejor momento y la mejor manera de confesar el pecado. Tampoco intenten sonsacárselo. Jesús es quien está derribando el muro de separación y haciéndoles uno. Dejen entonces que Él haga la obra. En Santiago 5:16, el apóstol nos presenta el motivo de por qué es necesario confesar el pecado y orar los unos por los otros. Dice la Escritura, para que sean sanados. Debemos ser libres de todo pecado para ser sanados. Una vez que hayan confesado sus pecados, denle tiempo al Espíritu Santo para consolarlos y sanarlos. Los dos cónyuges deberán ser guiados por el Espíritu Santo para que se produzca la sanidad completa. El que confiesa el pecado, por lo general, se sentirá aliviado de haberse desahogado. Sin embargo, no es más que el principio del proceso de la sanidad. Cuando pecó contra su cónyuge, su corazón se endureció. El periodo que requiere la sanidad es un tiempo para ablandar el corazón. No supriman las emociones, puesto que forman parte del proceso, y no rechacen a sus cónyuges si llora o expresa emociones muy profundas. Para el que escucha la confesión, denle tiempo al Espíritu Santo para completar la sanidad de su corazón. No se sumerjan en la autocompasión ni utilicen las emociones para manipular. El perdón es la clave de la sanidad. Y recuerden que el perdón no es una emoción, es una decisión. Decidan perdonar a su cónyuge y también a los familiares que hayan perpetuado el pecado generacional. Si se manifiesta en una actitud de apertura y transparencia delante de Dios, lograrán ser sanados mucho más rápido. Durante el proceso, manténganse firmes y estén unidos ante el punto de entrada de la tentación. Todo pecado en el matrimonio tiene consecuencias que afectan a los dos. Por ejemplo, si hubo un pecado de adulterio, los dos deberán tener libertad de expresar cuando el enemigo está queriendo atacar otra vez. Qué fuerte, ¿no? Si su cónyuge cometió adulterio, dejen que él o ella le diga cuando se sienta tentado o tentada por la lujuria. No se ofendan, sino que unan sus escudos y protejan a su cónyuge luchando en el espíritu. Si tú eres el que cometió adulterio, deja que tu cónyuge te exprese si le llegan sentimientos de rechazo. No critiquen ni prediquen, unan sus escudos ante la tentación para evitar el pecado. Recuerden que fue un ataque del enemigo contra el equipo de una sola carne y que siempre será así. No permitan que el diablo divida y venza. Sean rápidos para arrepentirse cuando pequen, aunque el pecado parezca insignificante. Si ocultamos a nuestro cónyuge, por ejemplo, que nos pusieron una multa de tráfico, eso puede llegar a ser un gran problema cuando se descubra. Sean transparentes el uno con el otro, como si estuvieran desnudos y no sintieran ninguna vergüenza. Dios nos perdona inmediatamente cuando nos arrepentimos. En calidad de esposos, no tenemos más derecho que Dios para retener las ofensas. El arrepentimiento y el perdón deben producirse sin demora. Voy a volver a repetir esto. En calidad de esposos, no tenemos más derecho que Dios para retener las ofensas. El arrepentimiento y el perdón deben producirse sin demora. La obediencia es la clave para establecer y mantener buenos patrones de vida.
Cuando más rápido obedezcamos sus instrucciones, más claramente oiremos su voz. Cuando dejamos cuando dejamos de lado su dirección y hacemos lo que nos parece, tenemos que arrepentirnos y recibir su perdón. Dios no tiene un plan B cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Él siempre hace su nueva dirección. Él siempre hace que su nueva dirección vuelva a ser nuestro plan A. El Señor está el Señor está enteramente a favor nuestro, aunque le hayamos fallado en el pasado. Amén.